Lo primero que tenemos que hacer es recordar los conceptos de ácido-base, especialmente de ácido-base de Lewis. Para un ácido tenemos en la teoría de Lewis que un ácido es una especie que tiene orbitales libres para aceptar electrones. Un ejemplo es, por ejemplo, el trifluoruro de boro. Recordar la configuración electrónica del boro y la del flúor. Si analizamos esto, vamos a ver que el boro queda con un orbital p libre y la molécula del trifluoruro de boro debiese verse así. En realidad, esta parte de acá debiese ser plana, la molécula es trigonal plana, por efecto de este orbital p que lo planariza. La base de Lewis, entonces, por otra parte, tiene pares de electrones disponibles para donar. Eh, Acá entonces el concepto principal es que el ácido tiene estos orbitales disponibles donde pueden entrar electrones y la base de Lewis tiene estos electrones disponibles para donar. Entonces podemos hacer una reacción clásica ácido-base como las que se trabajan normalmente y vamos a tener en este caso en que nuestra base de Lewis entrega sus electrones que entran al orbital disponible. Nuevamente esta molécula debiese ser trigonal plana y vamos a obtener un complejo ácido base de Lewis. En este caso, el complejo formado con el trifluoruro de boro y el agua es inestable. En realidad, esta reacción da otros compuestos estables después. Un ejemplo orgánico que sí nos da una reacción con un producto estable es con el dietiléter, con trifluoruro de boro. Se forma este nombrado eterato de trifluoruro bórico, que en realidad es un nombre informal, pero así es como se le conoce, y ese sí es un compuesto estable, sí tiene propiedades distintas a los reactivos que lo conforman, tiene un mayor punto de fusión, etc. Ahora, en química orgánica, más que de ácidos y bases de Lewis, vamos a normalmente hablar de nucleófilos y electrófilos. Un nucleófilo, si analizamos la palabra nucleófilo, filo viene del latín, si no me equivoco, que significa amante. Y núcleo, como ya sabemos, bueno, conocemos la estructura atómica, los núcleos concentran la carga positiva de un átomo, entonces vamos a asociar la palabra nucleófilo como algo que ama cargas positivas, busca cargas positivas. Entonces un nucleófilo busca núcleos, busca cargas positivas y como está buscando cargas positivas, lo lógico es que él tenga alguna carga negativa, tenga electrones disponibles. Entonces vamos a asociar nosotros el término de nucleófilo con lo que vimos recién de base de Lewis. Ahora la diferencia es que el término base de Lewis es en realidad un término termodinámico, mientras que el término nucleófilo es un término cinético. Cuando nosotros comparamos dos nucleófilos, lo que comparamos en realidad es la velocidad de sus reacciones en algún tipo de reacción nucleófila. La nucleofilia, que podemos decirlo como el poder que tenga este nucleófilo para entregar esos electrones, es afectado por la basicidad, la polarizabilidad, disculpen, que tengan los compuestos, por ejemplo, altas nubes electrónicas, átomos muy pesados que tengan muchos electrones disponibles, muchos orbitales. La estructura 3D de la molécula, y con eso me refiero particularmente al impedimento estérico que pueda tener, por ejemplo, una molécula que tenga un radicales muy largos, probablemente afecte la capacidad nucleófila del compuesto. Si vemos, por ejemplo, en el caso de acá, que trabajamos con este éter relativamente pequeño, si tuviésemos los grupos alquilos, grupos más voluminosos, debiese disminuir notablemente el poder nucleófilo de este grupo. Eh, Otra cosa al momento de estudiar los nucleófilos es claramente ver la carga y la capacidad que tienen de entregar esos electrones. Normalmente vamos a asociar entonces la nucleofilia con la basicidad también de un compuesto. Decimos que mientras más básico sea un reactivo o una especie, mejor nucleófilo va a ser. Va a poder atacar con mayor fuerza centros de carga positiva. Por otra parte, el electrófilo, si ya definimos nucleófilo, es mucho más fácil definirlo. Es un amante de electrones. Tiene normalmente una carga positiva. Ojo que cuando hablamos de carga no necesariamente tiene que tener carga. Cuando hablamos de un nucleófilo que tiene carga negativa, me refiero principalmente a una densidad de carga electrónica. No necesariamente tiene que ser un anión. El agua también es un nucleófilo, el amoníaco también es un nucleófilo.
En ese caso entonces tenemos los electrófilos que pueden tener cargas formales o directamente positivas y buscan electrones. Ejemplos de nucleófilos con carga, de los que más vamos a usar acá en orgánica, son los protones, el nitronio y iones metálicos. También tenemos nucleófilos neutros que son muy interesantes, por ejemplo el caso del bromo molecular, con el que se hacen adiciones electrófilas a dobles enlaces, y el que encuentro que es más importante de todos, que sería el caso de los carbonilos, donde nuestro carbono sp2 acá va a ser el electrófilo en nuestras reacciones. Recordar que podemos pensar un carbonilo como una, un doble enlace altamente polarizado hacia ese oxígeno, por lo que podríamos pensar que ese carbonilo es en realidad una carga positiva y una carga negativa. Esto se hace más evidente cuando tomamos en cuenta solventes y por ejemplo tenemos la posibilidad de protonar ese oxígeno. En ese caso vamos a forzar que nuestro carbono quede como la carga positiva que queremos atacar con un nucleófilo posteriormente.